Hasta que no vea la marca de los clavos en sus manos, no meta mis dedos en el agujero de los clavos, y no introduzca mi mano en la herida de su costado, no creeré, dice el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Está tomado del Evangelio según San Juan, capítulo 20, del verso 19 al 31. Ese mismo día, el primero después del sábado, los discípulos estaban reunidos por la tarde con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se puso de pie en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor. Jesús les volvió a decir: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan, les serán retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Pero él contestó: hasta que no vea la marca de los clavos en sus manos, no meta mis dedos en el agujero de los clavos, y no introduzca mi mano en la herida de su costado, no creeré. 8 días después, los discípulos de Jesús estaban otra vez en casa, y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos. Les dijo: la paz esté con ustedes. Después dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, extiende tu mano y métela en mi costado. Deja de negar y cree. Tomás exclamó: tú eres mi Señor y mi Dios. Jesús replicó: crees porque me has visto. Felices los que no han visto, pero creen. Muchas otras señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Estas han sido escritas para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Crean y tendrán vida por su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos sean todos ustedes, queridos amigos, queridos hermanos en la fe. Le damos la cordial bienvenida a todos los que por primera vez nos ven a través de este canal de evangelización invitándolos a unirse, invitándolos a formar parte de este gran proyecto de Dios, suscribiéndose, dejando su like, dejando su manita activada, para que el Evangelio pueda llegar a muchas más personas. Ayúdenos a ayudar, ayúdenos a evangelizar. Es la tarea, es la misión a la cual el Señor nos ha llamado, a la cual el Señor nos ha invitado. Y por eso hacemos esa cordial invitación a todos los que ya están suscritos, a todos los que nos ven cada día. Les pedimos que nos apoyen con su like. Su like es muy importante para que YouTube pueda extender más el Evangelio a muchas personas. Si usted ya sabe, si usted ya conoce de las Sagradas Escrituras, qué bueno, lo felicito. Entonces, enseñemos a los demás. Usted ya sabe, pero hay otros que no saben, y es por eso la invitación es a evangelizar, a enseñar, a compartir la palabra del Señor. Así que ayúdenos con su like. Enviamos un saludito a nuestra hermana Marisela Ortiz, que día a día nos apoya con su comentario, que día a día nos apoya con su like. Gracias, hermana, que Dios lo bendiga, que Dios fortalezca a su familia donde quiera que se encuentre, que el Señor derrame bendiciones en su vida y en su familia. Cada día que el Señor le dé esa sabiduría para poder entender la palabra del Señor. Así que hoy día domingo de la misericordia. Este evangelio lo toma la iglesia fundamentada en el evangelista San Juan. Esa gran misericordia
por amor a lo suyo cuando dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Oiga, no hay amor más grande que los amó hasta el extremo. De Juan capítulo 15, verso 13. No hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos, dice el Señor. Y ustedes son mis amigos si cumplen, si guardan mi palabra. En su inmensa misericordia, el Señor derrama esa gran misericordia para que ustedes y yo creamos en su palabra, lo que deja a los suyos la misión de ir a perdonar los pecados, pero que en este tiempo hay muchos Tomás, hay muchos mellizos que no quieren creer. Es más, que contradicen la palabra del Señor, que tuercen la palabra del Señor. Y es por eso que hoy, Domingo de la Misericordia, la iglesia toma este texto, fundamentado en el evangelista San Juan, en donde en la vida nos encontramos con mucha gente incrédula, mucha gente que no cree, aún escuchando, viendo en las Sagradas Escrituras. Hoy la palabra del Señor nos enseña cómo Tomás se negó, cómo Tomás quería ver para creer. Y hoy, en nuestro tiempo, hay mucha gente que pide señales, hay mucha gente que pide milagros, hay mucha gente que pide muchas cosas para poder creer. Y por eso el Evangelio es claro. Muchas otras señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Y estas han sido escritas para que crean, oiga bien, para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. La Escritura lo dice, pero que hay muchos que se niegan a creer, pidiendo cosas para poder creer en el Señor. Pero qué triste es que cuando el Señor venga y no nos encuentre preparado, porque recuerden que el Señor por su infinita misericordia dejó el poder, delegó la autoridad a los suyos para perdonar los pecados. Es la misericordia del Señor, a que nosotros, el día que nos vayamos de esta vida, nos vayamos preparados, liberados, para ir directamente a esa mansión que el Señor tiene preparado para todos. Por eso delegó el poder, por eso le dejó la autoridad a los discípulos para perdonar los pecados. Claro, el quien perdona es Dios, pero el Señor le dijo a ellos: a quienes ustedes perdonen, les quedarán perdonados. El Señor hace esa obra misericordiosa a través de sus discípulos. Y eso lo dice claro en 2 de Corintios 5:18, donde el Señor dice: somos embajadores de Jesucristo, ayudantes de Jesucristo, dice la palabra del Señor. Pero ¿qué pasa? Hay muchos que dicen: ¿cómo me voy yo a confesar con un hombre peor que yo, más pecador que yo? Aunque las Escrituras lo dicen, aunque la Sagrada Biblia lo dice, la palabra de Dios. Pero que hay muchos que no se han convertido ni quieren convertirse, porque son como mellizos, Tomás el mellizo, que están esperando todavía ver para poder creer. Y el Señor es claro en decir: felices los que no han visto, pero creen. Felices, dice el Señor, los que no han visto, pero creen. Hoy el Señor nos dice que en la vida nosotros debemos de tener fe. La fe
que viene, que nace, que crece a través de la palabra, a través de la escucha de la palabra del Señor, la de Romanos 10:17, para poder creer, que no necesitamos ver para creer, porque el Señor lo dijo, felices los que han visto, felices los que no han visto, pero creen. Es una alegría, es una felicidad a la cual hoy el Señor nos invita. Por eso el Evangelio dice, ese mismo día, el primero, después del sábado, día domingo, para los que están esclavizados a la ley del sábado, a la ley del Antiguo Testamento, la antigua alianza, oiga bien, a diferencia a nosotros los verdaderos cristianos católicos, ¿sí? Que se reúnen los días domingo. Hay una gran diferencia, antigua alianza y nueva alianza, que para los de la antigua alianza, para ellos todavía están esclavizados a la ley que se reúnen el día sábado. Pero a los de la nueva alianza, el nuevo pacto, es el día domingo, el día del Señor. Dicen, ese mismo día, el primero después del sábado, día domingo, los discípulos estaban reunidos por la puerta, por la tarde con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se puso de pie en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor. Dice, el primer día después del sábado. Ese día, domingo, que las primeras comunidades en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 42, dice que las primeras comunidades lo hacían. Se reunían, oye, eran asiduos, dice Hechos, capítulo 2, verso 42, dice de esta manera. Eran asiduos a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia fraterna, a la fracción del pan y a las oraciones. A la Santa Eucaristía se reunían para partir el pan, a la cual dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, verso 7. El primer día de la semana estábamos reunidos para la fracción del pan. Eso es lo que hacían las primeras comunidades. Se reunían el día domingo para la Santa Eucaristía. Eran asiduos a la enseñanza de los apóstoles. Las primeras comunidades lo hacían, seguían esa enseñanza. Pero ¿por qué hoy hay muchos que ya no quieren seguir? Hay muchos que son como Tomás el mellizo, incrédulo. Y por eso dice, Jesús, oiga bien, les volvió a decir, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo, a quienes descarguen de sus pecados serán liberados, a quienes se los retengan les serán retenidos. Autoridad. Les delegó la autoridad para perdonar pecados. La de Mateo capítulo 9, del verso 1 al siguiente, con aquel paralítico tendido en una camilla. El Señor les dio la autoridad para perdonar esos pecados y por eso ese paralítico, el Señor le perdonó primero sus pecados y después le restableció su salud. Y la gente dice en el verso 8, 9, la gente se alegró por haber dado tal poder a los hombres, a los suyos, a sus discípulos, a sus sacerdotes, a sus ministros, la de 2 Corintios 5:18. Eso es lo que dice el apóstol San Pablo en la segunda carta a los Corintios. Y vea cómo lo dice el apóstol Pablo, cómo nos anima, cómo nos invita a creer en la palabra del Señor. Todo eso es obra de Dios que nos reconcilió con Él en Cristo
y que a nosotros nos encomienda el mensaje de la reconciliación. Pues en Cristo Dios estaba reconciliando el mundo con Él. Ya no tomaba en cuenta los pecados de los hombres, sino que a nosotros nos entregaba, oiga bien, sino que a nosotros nos entregaba el mensaje de la reconciliación. Nos presentamos pues como embajadores de Cristo, como si Dios mismo les exhortara por nuestra boca. En nombre de Cristo les rogamos, déjense reconciliar con Dios. Eso es lo que dice el apóstol San Pablo en la carta de 2 de Corintios 5:18. Nos presentamos como embajadores, pero que hoy hay muchos Tomases, hay muchos mellizos que no creen y que están en contra. Qué triste y qué lamentable. Personas conocedoras que se dicen ser maestros, eruditos de la palabra del Señor, que escudriñan las escrituras, pero que están en contra de esta enseñanza de Jesucristo. Por eso, en primera de Pedro, en la primera carta de Pedro, en su capítulo 1, en su verso 3, nos dice así: bendito sea Dios Padre de Cristo Jesús nuestro Señor, por su gran misericordia, oiga bien, por su gran misericordia, al resucitar a Cristo Jesús de entre los muertos, nos dio una vida nueva y una esperanza viva, reservada para ustedes, la herencia celestial, ese tesoro que no perece ni se echa a perder y que no se deshace con el tiempo, y los protege el poder de Dios por medio de la fe, con miras a la salvación que nos tiene preparado para los últimos tiempos. Oiga lo que dice el apóstol San Pedro, que al resucitar a Cristo Jesús de entre los muertos, nos dio una vida nueva y una esperanza viva. Así que los que están en contra y los que no creen, ¿qué está pasando con ellos? No tienen una vida nueva, sino que siguen en lo mismo, porque están en contra de la palabra del Señor. Y por eso, Hebreos capítulo 10, en el verso 36, dice: es necesario que sean constantes en hacer la voluntad de Dios para que consigan su promesa. Acuérdense, dentro de poco, muy poquito tiempo, el que ha de venir llegará, no tardará. Pero ¿qué pasa? ¿Qué está haciendo el mundo? ¿Qué está haciendo la persona? Está esperando ver para creer, como Tomás, incrédulo, en contra del evangelio, en contra de la enseñanza. Acuérdense, dentro de poco, muy poquito tiempo, el que ha de venir llegará. ¿Y qué está haciendo aquella persona? Aquel amigo, aquel cristiano que ya dejó de creer en la confesión, en la reconciliación, aquel que ya no quiere prepararse en los sacramentos ni quiere preparar a los suyos y que está enseñando otra doctrina en contra. ¿Qué pasará? Dentro de poco, muy poquito tiempo, el que ha de venir llegará, no tardará. Mi justo, si cree, vivirá. Oiga, qué palabra tan hermosa del Señor. ¿Qué está haciendo la humanidad? No cree. Hay unos que se dicen ser pastores, que enseñan a otros mentiras. Dice: mi justo, si cree, vivirá, pero si desconfía, ya no lo miraré con amor. Nosotros no somos de los que se retiran y se pierden, sino que somos hombres de fe que salvan sus almas. Qué hermosa palabra del Señor en este hermoso día, a ponerlo en práctica, a vivirlo. Por eso le dijo a Tomás. 8 días después, los discípulos de Jesús estaban otra vez en casa y Tomás con ellos.
Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos. Les dijo: la paz esté con ustedes. Después dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, extiende tu mano y métela en mi costado. Deja de negar y cree. Hoy el Señor se dirige y nos dice a todos los mellizos, a todos los Tomás: deja de negar y cree. Dígale a su hermano, dígale a su esposo, dígale a su vecino: deja de negar y cree. ¿Qué hizo Tomás? Tomás exclamó: tú eres mi Señor y mi Dios. Jesús replicó: crees porque me has visto. Felices los que no han visto, pero creen. Felices ustedes, felices yo, que no hemos visto, que no vimos, pero creemos en la palabra bendita de nuestro Padre Celestial. Que este día el Señor nos ayude a profundizar este estudio bíblico. Que el Señor hoy nos ayude a entender su palabra, a comprenderla y a vivirla, ya que nos encontramos en un mundo muy complicado, en un mundo lleno de injusticias. Pero pidamos al Señor que Él nos ayude a saborear, a disfrutar de su palabra, a llenarnos de ella, para así poder compartir, para así poder enseñar a los demás. No necesitamos ver, necesitamos fe para creer. Y hoy el Señor nos deja esta invitación. Así que todos somos invitados a compartir, a activar las manitas, a suscribirse los que no se han suscrito y a seguir cada día la secuencia del Evangelio. Que Dios nos bendiga y que Dios nos acompañe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.